Listo, vamos a comenzar muy rápidamente porque, bueno, aquí debido a los problemas técnicos que se presentaron esta noche, pues hemos perdido algún tiempo, pero nada, ya vamos a seguir adelante. Eso sin que nos preocupemos que todo tiene solución. Entonces les estaba contando un poquito la historia de finales de los años 90, lo que sucedió en Colombia y les estaba contando que en los noticieros era muy común que todos los días salieran las familias llorando en procesos de desalojo, la policía echándolos de sus casas, personas quitándose la vida porque no podían pagar sus créditos y esto era pan de cada día todos los días en los años como entre el 97 y el 99 se volvió muy común esto y la principal consecuencia era porque los créditos de vivienda en ese momento estaban atados a algo que se conoce como la UPAC, que es Unidad de Poder Adquisitivo Constante, era el anterior sistema que era vigente en Colombia y gracias a este sistema pues muchas personas habían iniciado el sueño de vivienda propia en el siglo y la década pasada, pero pues este sistema trajo muchas consecuencias y les voy a explicar y les voy a contar un poquito qué fue lo que ocurrió. ¿Listo? Entonces, aquí hay una gráfica donde vemos tres rayas sí, tres gráficos, tres líneas de tres colores distintos. El color azul representa un indicador que es la DTF. El segundo, la segunda línea es color anaranjado y representa la inflación. Y la tercera línea está en color gris y representa la variación porcentual del salario mínimo. Entonces, esto, esta gráfica que está aquí, que ya les voy a pasar a explicar o a enseñar de qué se trata, fue la consecuencia de todas esas historias terribles que se vivieron a finales de los noventas. Y es que cuando se creó el UPAC lo que buscaba era crear como una nueva moneda y esa nueva moneda era que los bancos o las corporaciones de ahorro y vivienda que existían en ese momento eran entidades que se dedicaban a captar dinero para después invertirlo en la construcción de vivienda y para prestarle a las familias que quisieran comprar vivienda. Entonces, ¿qué era lo que sucedía cuando se inventaron el UPAC? Entonces, vamos a pensar de la siguiente manera. Vamos a pensar que para pagar un crédito hipotecario, una familia se demoraba 15 años desde el momento en que le prestaban su plata hasta el momento donde tenía para pagar todo el crédito y durante esos 15 años iba a pagar cuotas mensuales. Lo que sucede es que en Colombia la inflación en la década, perdón, en el siglo pasado, ya estamos hablando del siglo pasado, en el siglo pasado Colombia tenía unos temas de inflación muy altos. ¿Qué quiere decir? Que en Colombia, por ejemplo, como lo vemos aquí en la gráfica, color gris, hacia el año 1991 teníamos una inflación del 25% anual. Es decir, que lo que tú comprabas en enero a un precio, cuando ibas a volver a comprar en diciembre ese mismo artículo, ya no tenía el mismo precio de enero, sino que había subido un 25%. O sea, es como decir, hoy yo me compro un par de tenis en 200.000 pesos y si me voy a comprar ese mismo par de tenis un año después, por causa de la inflación que vivía Colombia en esas épocas, que eran del 25% en promedio, en diciembre esos mismos tenis ya no valían 200.000, sino que valían 250.000. Ese era el principal efecto de la inflación. Colombia tenía unas inflaciones muy altas debido pues, a la situación macroeconómica, a la situación política, a muchos factores que inciden directamente en la inflación. Entonces, en el siglo pasado, las inflaciones eran súper altísimas. Yo me acuerdo también que era muy común ver en los comerciales de televisión personas, o sea, lo representaban la inflación como personas obesas y que se engordaban, se engordaban, se engordaban, se engordaban hasta que estallaban. Entonces, esto sucedía porque Colombia subían los precios muy, muy rápidamente. Es la gráfica color gris. Pero asimismo, como la inflación subía bastante, pues el gobierno tenía que decretar unos incrementos salariales que fueran muy, muy ligados a la inflación. Entonces, la idea es que cuando se fija un salario, el salario tiene que mantener el poder de la moneda. Es decir, si me sube el 25% ese par de tenis, pues dentro de un año yo tengo
que recibir un salario 25% mayor para que me alcance a comprar los mismos tenis. Porque si la inflación es alta, pero el salario no sube a la par con el salario, pues con la inflación, perdón, pues simplemente que ya no voy a poderme comprar ese par de tenis. Entonces, noten cómo la inflación del país estaba muy cercana a el salario mínimo del país. Eran dos indicadores que iban amarrados paralelamente. Pero el sistema de vivienda estaba atado a otro indicador que nada tenía que ver, no estaba atado ni al salario mínimo ni a la inflación del país, y resulta que a alguien se le ocurrió atar el incremento del el porcentaje que incrementaban los créditos hipotecarios a un indicador que se llama el DTF, y ese indicador simplemente era como una representación de las tasas de interés que cobraban las entidades financieras o los bancos en el país. Entonces, miren en la gráfica lo que sucedió durante la década del 90, que mientras la inflación, por ejemplo, estaba alrededor del 25%, el salario mínimo lo incrementaban al 25%, las tasas de interés estaban alrededor del 40% en el año 1991. ¿Y esto qué significaba? Pues que los créditos crecían mucho más rápido de lo que crecía mi sueldo o de lo que crecía la inflación en el país. Y si ustedes se dan cuenta en las gráficas, siempre la DTF estuvo muy por encima. Bueno, en el 92 y en el 93 estuvo cerquita. Miren aquí en el 92 y en el 93 cómo, cómo se parecen un poquito las cifras, pero de todas maneras la DTF, las tasas de interés estuvieron mucho más altas que el indicador de la inflación y que el indicador del salario mínimo. Entonces, como esas tasas de interés estaban muy altas, pues esto comenzó a generar un impacto negativo en los créditos de vivienda. Y aquí les voy a representar con esta otra gráfica qué era lo que sucedía. Entonces, miren lo que sucedía. En el año 1991, en el año 1991, una familia o una persona se ganaba un salario mínimo de 51.000 pesos. Y esa persona que se ganaba 51.000 pesos, si tomaba su crédito de vivienda, la cuota mensual, por ejemplo, arrancaba en 20.000 pesos. Entonces, la cuota de su crédito equivalía al 38% de sus ingresos. O sea, 38% de lo que recibía esa familia lo utilizaba en pagar el arriendo. Pero a medida que iban pasando los años, pues la inflación, uno, hacía que el salario creciera bastante. A mayor inflación, pues el gobierno trataba de subir el salario muy acorde con la inflación. Entonces vean cómo en el 91 esa familia que se ganaba 51.000 pesos, unos años después, para el año 1995, en apenas 5 años, esa familia ya su salario era el doble. Entonces, arranqué ganándome 51.000 y 5 años después ya me ganaba 118.000. Buenísimo, gana más del doble que antes. Pero en la cuota mensual de su crédito sucedía algo muy diferente, que para el 91 pagaba 20.000 de cuota, pero 5 años después esa cuota no se había duplicado, sino que se había triplicado. Vean cómo 5 años después la cuota estaba en 60.000 pesos. Y si comenzábamos a mirar qué tanto gastaba una familia en su crédito de vivienda, pues resulta que antes arrancó con el 38%, pero para el 95 esa familia ya tenía que gastarse la mitad de su sueldo únicamente pagando la cuota del banco del crédito hipotecario. Y en la medida que pasaron los años, para el año 1999, cuando esto estalló y fue el punto más álgido, pues por ejemplo, una familia podía gastarse el 60% de su sueldo únicamente en el pago de la cuota del crédito. O sea, más de la mitad de lo que ganaban se iba únicamente para el pago del crédito. Y había casos de familias donde se gastaban el 70%, el 80%, y hubo muchísimas familias donde la cuota mensual de su crédito era muchísimo mayor a lo que recibían de salario. Entonces la gente no tenía que hacer sino perder su vivienda. Y este fue el gran problema del UPAC, porque mientras
el salario y la inflación subían pegaditos y eran como hermanitos, iban cogiditos de la mano, a veces el salario por encima de la inflación o a veces la inflación por encima del salario, pero estaban muy cerquita, pues el indicador que hacía que su cuota de interés, su cuota del crédito o que le dictaba cuánto tenía que pagar de crédito, iba con un indicador muchísimo más alto que estaba lejos de la realidad del país y lejos de la realidad económica de las personas. Entonces, por esta razón estalló el UPAC, tuvo que entrar a intervenir el gobierno nacional y el Congreso de la República creó la ley 546 de 1999 para ayudar a las familias a no perder sus viviendas y a de alguna manera sostener el sistema financiero. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Las personas no lograron pagar sus créditos hipotecarios y todo el mundo comenzó a quebrarse. Dijeron, pues yo para qué pago porque el crédito sigue creciendo, no me alcanza para pagar la cuota, yo prefiero coger lo que me estoy ganando de salario y alimentar a mi familia y el banco pues que haga lo que quiera, y todo el mundo comenzó a entregar sus inmuebles y resulta que el negocio de los bancos no es comprar y vender inmuebles. El negocio de los bancos es prestar plata y generar intereses, pero nadie les está devolviendo la plata. Solamente les están entregando inmuebles y con el agravante que muchas personas desmantelaban completamente esos inmuebles y el banco se quedaba con un stock o con un montón de apartamentos, un montón de casas que nadie quería comprar porque nadie quería meterse al sistema, obviamente, porque el sistema no estaba bien concebido y cualquier persona que ingresara al sistema pues no iba a terminar de poder pagar el crédito porque no era viable en estas condiciones. ¿Qué sucedió entonces? Con la creación de la ley 546 del 99, pues el gobierno nacional crea un nuevo mecanismo que es la VR, y esta VR tiene unas particularidades muy distintas y que ya ahorita les voy a presentar más adelante. Entonces, con la ley 546 de 99, esta ley establece unos objetivos y unos criterios fundamentales que rigen la, todo el sistema de vivienda en Colombia y la financiación de vivienda en Colombia. Entonces, aquí les voy a leer el artículo número 2 de la ley y dice puntualmente: el gobierno nacional regulará el sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo para fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna de conformidad con los siguientes objetivos y criterios. Y aquí lo que quiero señalar es que lo importante de este artículo es que dice que el gobierno debe ejercer una regulación y que tiene que fijar unas condiciones para que las familias en Colombia puedan tener un acceso real y lograr su vivienda de una manera digna, y que tiene que buscar el cumplimiento de los siguientes objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que quiere lograr esta ley de vivienda? Entonces, el primer objetivo es proteger el patrimonio de las familias y ese patrimonio que está representado en vivienda. La idea es proteger el patrimonio de las familias, no que suceda lo que ocurrió en el siglo pasado, que las familias no estaban protegidas y pues terminaban perdiendo sus viviendas porque el sistema no les permitía salir, pagar y cumplir con el banco, y pues todo el mundo estaba perdiendo sus hogares. El segundo objetivo: proteger y fomentar el ahorro destinado a la financiación y a la construcción de vivienda, mantener la confianza del público en los instrumentos de capacitación y en los establecimientos de crédito emisores de los mismos. Entonces aquí les quiero contar algo. El sistema de vivienda, como bien lo dice la misma palabra, es un sistema. Es un sistema, y es un sistema porque tiene diferentes mecanismos y tiene diferentes actores. En un sistema, cada pieza dentro del sistema tiene un objetivo, tiene una meta, tiene unos incentivos y tiene unas obligaciones. Entonces, si una parte del sistema falla, todo el sistema se cae porque el circuito se rompe. ¿Quiénes conforman ese sistema de vivienda? Lo conforman los bancos, que son quienes ponen el dinero para poder construir. Lo componen las constructoras, que son quienes
edifican los proyectos, lo componen los consumidores que son quienes necesitan las viviendas y con su trabajo pagan esas viviendas, lo compone el gobierno nacional que regula todo el sistema, lo componen las cajas de compensación y las entidades públicas que otorgan subsidios para ayudar a complementar el cierre financiero de las familias. Entonces, ese es un sistema donde todos debemos coexistir y todos tenemos una función muy importante. No podemos venir a decir, el banco quitémoslo de acá, porque si el banco no existiera, ¿quién financia esa construcción? ¿Sí? Si no existieran las constructoras, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a poner nosotros el overol y nos vamos a poner a levantar edificios? ¿Nos vamos a poder poner a sacar tierra? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, hay muchos sistemas, pero este sistema está diseñado para que cada actor dentro del sistema cumpla una función y lo importante es que todos los actores estén motivados, incentivados y que sea un sistema justo donde haya un beneficio para todos los involucrados. Si no hay un beneficio, pues no habría una razón por la cual entrar en el sistema y ejercer un grupo de actividades para salir adelante con el propósito fundamental que es brindarle una vivienda digna a las familias colombianas. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Pues que ese sistema que ellos crearon, el dinero que se necesita para poder construir las viviendas, el dinero que se necesita para poder mover el sistema en sí mismo, pues viene o tiene que salir de algún lado, de la productividad de las familias, tiene que salir de las personas que están dispuestas a pagar por un servicio, que están dispuestas a ahorrar, que están dispuestas a colocar ese dinero dentro del sistema. Entonces, por eso se crea esta ley. ¿Listo? Entonces, otro objetivo es que la idea es proteger a los usuarios de los créditos de vivienda y aquí es súper importante. Los usuarios de los créditos de vivienda somos nosotros, las familias y las personas que soñamos con comprar una vivienda y tenemos que de alguna manera recibir protección porque estamos en una relación desigual frente a los bancos o frente a las entidades que son como tipo constructoras. Entonces el Estado, mediante esta ley, establece mecanismos para poder protegernos a nosotros. Muchas veces nosotros o las personas que terminan pagando sus casas en condiciones que no deberían ser es porque desconocen la ley, desconocemos las reglas del juego. Entonces, si nos ponemos a jugar un juego y no sabemos las reglas, difícilmente vamos a poder ganar en un juego donde no tenemos claro cuáles son los mecanismos que me permiten a mí beneficiarme de un mercado. ¿Listo? Cuarto, perdón. Otro de los objetivos es propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo plazo. Entonces, la idea de esta ley es que se generen mecanismos que funcionen. Lo que se crea tiene que funcionar y tiene que funcionar en el largo plazo, porque es que construir una vivienda requiere una gran inversión, requiere muchísimo trabajo y es uno de los motores de la economía en cualquier lugar del mundo. Si ustedes no lo saben, cuando se construye un edificio, por pequeño que sea, mínimo se ven involucradas unas 1000 personas distintas y esas personas comen gracias al trabajo de laborar en la construcción, porque no solamente es el que pega el ladrillo, es el que fabrica el ladrillo, es el que transporta el ladrillo, es el que fabrica el cemento, es el que hace las pruebas, es el ingeniero, el arquitecto, el obrero, el pintor, el estucador, el pañetador, el ejero, mejor dicho, hay miles o cientos de personas que están involucradas en la construcción de un proyecto. Entonces, es una gran labor la que se ejerce al tratar de solucionar el problema de vivienda y tenemos que velar cómo hacer eso sostenible. ¿Listo? En esta ley también nos habla de que se tiene que velar cómo se hace para que otorguen créditos y para que esos créditos estén adecuados con la capacidad de pago de los deudores. Entonces, resulta que si no estuviera regulado esto, difícilmente los bancos estarían motivados a prestar dinero a ciertas familias. Entonces, el gobierno de alguna manera crea mecanismos para que los bancos
apartan y alguna parte de ese dinero que tienen, pues lo destinen a la financiación de vivienda, no solamente a prestarle a nosotros, usuarios finales, sino a los constructores o a los desarrolladores de vivienda, porque ninguna constructora tiene el 100% de la plata en su bolsillo para edificar un edificio. Siempre se requiere del sector financiero para poder sacar adelante estos proyectos. Otro de los objetivos es facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia. Otro de los objetivos es promover la construcción de la vivienda en condiciones financieras que hagan asequible la vivienda a un mayor número de familias. 8. Priorizar programas y soluciones de vivienda en zonas afectadas por desastres naturales y actos terroristas. Entonces, estos son como los objetivos que establece la ley. Y aquí yo les quiero preguntar, ¿cuántos de las personas que están conectadas en este momento, y quiero que me dejen un comentario, sabían de la existencia de esta ley? Pero más de conocer la existencia de la ley, sabían que el objetivo explícito que tiene esta ley es protegernos a nosotros como consumidores. Entonces yo quiero que me dejen ahí en los comentarios si lo conocían, si sabían cómo funciona esta ley y para qué fue creada. ¿Listo? Aquí vamos a pasar a lo siguiente. Hoy la charla de generación de propietarios y de la cambio de propietarios es enfocada principalmente en crédito hipotecario. Entonces, voy a explicar detalladamente cómo funciona esta ley en lo que concierne a crédito hipotecario o crédito de vivienda. ¿Listo? Entonces, primero que todo, esta ley abolió, exterminó el UPAC. El UPAC financieramente fue un error, una equivocación que tuvo el sistema económico colombiano. Y aquí hay que reconocerlo. Ahí nos equivocamos, nos pusimos de magos a copiar lo que crearon los brasileros, a traerlo aquí para Colombia, una realidad económica distinta, y fracasó totalmente. Muchas vidas se perdieron tristemente por ese sistema económico que ya les conté cómo funcionaba y ya les conté dónde estaba el error en ese sistema. Con la UR muchas personas es muy común escuchar, y yo escucho todo el tiempo personas que dicen, es que la UR es el mismo UPAC, solo le cambiaron el nombre. Y resulta que no es así. Resulta que no es así, y por eso precisamente quise hacer esta charla, incluir esta charla dentro del circuito de charlas de todos los martes, porque quiero dar a entender cómo funciona la UR. Y yo les quiero decir algo. La UR puede que no sea el mejor sistema de financiación que tenga el país en este momento, pero es un sistema que ha venido funcionando y que de alguna manera ha permitido a muchísimas familias lograr la compra de su vivienda, porque el tema no es que sea bueno o malo, el tema es si lo sabemos o no lo sabemos utilizar. El tema es si entendemos cómo funciona y tomamos acciones para sacar el mayor provecho de este sistema. Y aquí les quiero mostrar con cifras reales. Mire, si ustedes se dan cuenta, estas gráficas que les estoy mostrando es un histórico del comportamiento de un crédito de Nueres y el comportamiento del salario mínimo en Colombia entre el año 2011 y el año 2019. Esto no es una proyección, esto no es una suposición a futuro, sino son hechos reales a partir de cifras del pasado, de estadística. No, no son estadísticas, esto no es estadístico, porque no es probabilidad, esto es certeza. En el año 2011, el salario mínimo en Colombia era de 535.600. Y aquí en la parte inferior está el salario mínimo año tras año, desde el 2011 hasta el 2019. En el 2019, casi 9 años después, el salario que estaba en 535 pasó a ser de 877.000 pesos. Ya nos creció tanto como el ejemplo que les di al comienzo. ¿Se acuerdan que en 5 años ya el salario era el doble? Aquí ya el salario comenzó a crecer más poquito. ¿Por qué? Porque después del 2000 la inflación en Colombia comenzó a estabilizarse y a regularizarse.
¿Qué quiere decir? Ya no teníamos inflaciones del 25%, ya no teníamos inflaciones del 18, del 20, del 22%. En la medida que la economía comenzó a ser más estable y a comenzar a desarrollarse un poquito más, Colombia pasó de ser un país con economías con inflaciones altas a ser un país con inflaciones más razonables. Y en esta década, entre el 2011 y el 2019, las inflaciones en Colombia estuvieron de un dígito y fueron muy buenas inflaciones. Es decir, entre menos crezca la inflación, es un indicador de que la economía es estable. Y por esta razón es que el salario no creció tanto, porque el salario generalmente crece, acuérdense, va de la mano el porcentaje del salario con el porcentaje de la inflación. ¿Para qué? Para que las personas puedan comprar los mismos productos que podían comprar antes. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Que aunque el salario creció, miren, aquí está el salario, cómo va creciendo, la barrita anaranjada muestra el salario. Entonces, arrancamos con 535.000 acá y 9 años después, el salario 870 y algo mil acá, ¿sí? Pero lo importante y lo que quiero que ustedes vean es qué pasó con las cuotas de los créditos hipotecarios durante esos años. Entonces, una familia que en el 2011 sacó un crédito en UERES, arrancó pagando 200.000 pesos. 200.000. Y esos 200.000 pesos equivalían al 37% del salario. Es decir, si se ganaba un valor, el 37% de ese valor se iba para el pago de la cuota mensual del crédito. Y en UERES la cuota subió, claro que sí subió, porque la UER va atada a la inflación. Entonces, la cuota que arrancó en 200.000, en el 2012 ya valía 205.000, en el 2013 valía 209.000, en el 2014 valía 216.000. Y al final, después de estos años, esa cuota que arrancó en 200.000 iba en 272.000. Entonces, aquí vemos cómo crece la cuota en UR. Sí crece. Esto no es ningún secreto para nadie. El crédito en UR, la cuota mensual crece año tras año, mes tras mes. Crece, sí, pero no crece desbordadamente como crecía con la UPAC. Y miren lo que sucede. Aunque la cuota creció, gracias a que el salario creció en mayor medida porque los gobiernos se enfocaron en tratar de que el salario fuera muy a la par con la inflación, pero muchos gobiernos de esta época se encargaron de que el incremento salarial siempre estuviera por encima de la inflación. Entonces, ¿qué sucedió? En el 2019, aunque la cuota era más cara, ya no eran 200.000, sino 272.000, pues esa cuota representaba apenas el 31% del salario. O sea, la persona tenía casi que un 70%, un 69% de su ingreso libre para utilizarlo en comida, en transporte, en recreación, en otras cosas. Entonces, ¿la cuota sube? Claro que sí sube. Pero si esa cuota está atada a la inflación y si la inflación va de la mano con el salario, no importa que suba la cuota porque mi salario también tiene que subir en la misma medida, o si el salario sube en mayor medida, pues mucho mejor, porque si el salario sube mucho y la cuota sube mucho, al final ese incremento salarial me va a poder cubrir mi nueva cuota y es el objetivo que debe perseguir la economía. Ese fue el principal cambio con el sistema en UERES. Pero resulta que la ley 546 del 99 no solamente creó la UERES, sino que autorizó y permitió a los bancos que también podían prestar créditos en pesos. Y el crédito en pesos es muy chévere, es muy chévere. Para mí es el ideal y yo quisiera a todos mis clientes en otorgarles o ayudarles a lograr su crédito en pesos y yo se los ayudo a conseguir. Yo siempre la primera opción es miremos cómo lo podemos lograr en pesos. El tema es que si yo quiero un crédito en pesos me toca demostrar un buen nivel de ingresos, porque el crédito en pesos es más alta la cuota. ¿Listo? Pero miren lo que sucede cuando el crédito está en pesos. ¿Y qué pasa con una familia que tomó su crédito en pesos en el 2011? Pues que en el 2011 el salario mínimo de 535.000, supongamos que la cuota le quedó en 200.000 pesos. Seguramente es un crédito más chiquitico que el ejemplo anterior.
pero la cuota arrancó en 200.000 pesos. Miren cómo la cuota a través de los años no creció, sino que sigue siendo lo mismo. Pero en cambio el salario sí sube año, 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 año. Y para el año 2019, esa cuota que está en 200.000 pesos versus 877.000 de salarios, apenas va a representar un 22%. Entonces, aquí tiene casi que el 80% de su salario libre para utilizarlo en otras cosas y apenas un 20%, al promedio un 20% después de 8 o 9 años para el crédito hipotecario. Esa es la gran ventaja del crédito en pesos. ¿Listo? Entonces, les quiero contar cómo funciona el crédito hipotecario bajo esta ley. Adicionalmente, la parte financiera que acabé de explicar y que espero que haberla explicado de una forma muy entendible, porque yo sé que son finanzas, son proyecciones, son gráficas. Eso no es tan sencillo de comprender. La verdad creo que me esforcé a hacerlo lo más entendible. Espero que lo hayan tomado o lo hayan logrado comprender. Pero adicional a esa explicación que acabo de dar, hay un grupo de condiciones que establece la ley de vivienda. Entonces, ¿qué estableció y qué fue innovador, qué fue chévere? Uno es que estableció dos modalidades de crédito, como ya lo vimos. Modalidad en UERES para las personas que quieren cuota bajita y que esa cuota crezca en la misma magnitud que crece mi salario. No que crezca más de lo que va a crecer mi salario, como pasaba en la UR, sino que esté ahí. Que si mi salario crece, la cuota crezca proporcionalmente y a mí me quede dinero para poder comer, transportarme, pagar el colegio a los niños. Ese es el objetivo de la ley. Y la segunda modalidad, el tema de pesos. ¿Listo? ¿Qué más trajo la ley? Que no, eso es bien importante y es bien chévere. Esto no lo tienen otros créditos, otro tipo de créditos. Y es que los intereses que se pagan o que nos cobran por nuestro crédito de vivienda no se pueden capitalizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es capitalización de intereses? Entonces, resumido es que me cobran intereses sobre los intereses. Entonces, la ley de vivienda impide y prohíbe que cualquier banco me cobre a mí intereses sobre intereses. A mí me cobran solamente intereses sobre el capital. Pero cuando yo no pago una cuota y entro en mora, me cobran intereses sobre el capital y aparte me cobran intereses de mora y estos intereses de mora me lo cobran es por la cuota que no pude pagar. Pero no sucede como en otros créditos donde te dicen me debe tanto de capital, más tanto de intereses, más tanto de los intereses sobre el capital, más tanto de intereses sobre los intereses. O si no, esa cosa crecería impresionantemente. Esta ley prohíbe eso, ningún banco hace eso. ¿Listo? Fija plazos. Estos plazos, este tema del plazo fue modificado. Inicialmente estaba entre 5 y 20 años y después fue ampliado entre 5 y 30 años. Entonces, las proyecciones es que un crédito hipotecario se puede sacar mínimo a 5 años y máximo a 30 años. Ya cada banco decide a qué plazos fija su crédito. Hoy en día hay bancos, es más, hay un solo banco, nosotros trabajamos con ese banco que trabaja crédito en pesos a 30 años y ahí es muy chévere porque al tener más plazo, tenemos la oportunidad de acceder a un crédito en pesos y no tenemos que entrar en UR desde el principio. ¿Listo? Entonces existe la posibilidad de crédito en pesos a 30 años, que la misma ley, ahorita lo vamos a ver, nos permite pagarlo en menos tiempo, pero chévere que lo puedo tramitar y aprobar desde el principio en pesos, porque pasarse de pesos a UR la ley lo permite, pero no es tan sencillo como muchas personas le dicen en el banco a la gente. La ley también fijó un monto máximo para la primera cuota. Dijo, tiene que existir un porcentaje máximo que no se puede superar cuando pagamos la primera cuota. Y ese monto después fue reglamentado y resulta que la cuota de los créditos hipotecarios no puede exceder el 40% de mis ingresos o de los ingresos de mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Si mi familia se gana 5 millones de pesos, el 40% de 5 millones son 2 millones.
La cuota número 1 del crédito hipotecario, por ley, está prohibido que esa cuota supere 2 millones de pesos para esa familia que se gana 5. Y si yo me gano 2 millones, pues la primera cuota del crédito no puede superar 800.000 pesos. Y si me gano 3 millones, pues la primera cuota no puede ser mayor a 1.200.000. ¿Y esto cómo me sirve o cómo me protege? Pues que si yo quisiera, o sea, aquí seamos sinceros, si nosotros quisiéramos, y a mí en las asesorías, la gente quisiera que les prestaran para cualquier vivienda que no pueden pagar. Si a mí me diera la oportunidad de endeudarme por la casa de mis sueños vale 700 millones de pesos. Si a mí un banco me dice yo le presto los 700 millones, créame que hasta yo, que sé de finanzas, se me endulzan los ojos, me pongo goloso y voy y recibo los 700 millones y me endeudo para tener la casa de mis sueños. Pero el problema no es que me den el crédito. El problema es que después en cuánto me va a quedar esa cuota. ¿Y qué tal esa cuota me quede por ahí por el 70% de mi salario? Pues sería un error financiero permitir que yo reciba ese crédito, porque si yo me voy a gastar la gran mayoría de mi salario pagando una cuota altísima, pues muy seguramente me voy a quebrar y pues se va a caer el sistema como sucedió en el pasado. Entonces hay un monto máximo del 40% que lo que busca es protegerlos a ustedes, protegerme a mí como usuario del sector financiero para que yo no me sobreendeude, no pida más plata de la que puedo pagar. Garantía de hipoteca en primer grado. Entonces, esta es la forma en que se deben garantizar los créditos, porque el sistema también está hecho para proteger, como yo les decía ahorita, a todos los actores del sistema. Entonces, la hipoteca lo que hace es que si una persona, una familia no le paga al banco, pues el banco de alguna manera también tiene que tener la garantía de que puede recuperar el inmueble para tratar de recuperar algo de la plata que le prestó a una familia para que pudiera comprar su vivienda. Recordemos que el banco no es una entidad de caridad, y si el banco no ve utilidad, si el banco no ve beneficio en los préstamos que hace, pues el banco simplemente se dedica a hacer otra cosa y no presta plata. Tiene que haber utilidad, entonces la garantía es la manera de, la hipoteca es la manera de garantizar esa plata que un banquero puso para funcionar y para que el negocio saliera adelante. ¿Listo? La ley también establece un porcentaje máximo de crédito. Es decir, yo no me puedo financiar en el 100%. Hoy en día la ley, esto lo modificaron de alguna manera. Bueno, no lo modificaron, realmente es una campaña de marketing. Yo sé que muchos de ustedes han oído hablar de la financiación del 100%, ¿sí? Pero pues eso es más marketing que realidad, porque la ley dice que no podemos financiar el 100% de la vivienda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley dice, si vamos a comprar vivienda de interés social, yo solo le presto el 80% para obligar a las familias que ahorren algo, y de cierta manera es muy responsable colocar una buena cantidad de cuota inicial para no sobreendeudarnos. El problema de cuando estamos ahorcados en nuestro crédito hipotecario es porque nos endeudamos fuera de nuestras posibilidades. Quisimos ir más allá de lo que podíamos pagar. Entonces la ley establece también topes para que las personas, si van a comprar ciertas viviendas, solo les presten el 70%, o si van a comprar vivienda de interés social les presten máximo el 80%, como un mecanismo de protección para que no, lo que les decía yo ahorita, si no yo me engolosino y me compro una cosa que no puedo pagar, y nuevamente, si yo no pago, el banco se queda con apartamentos que no le interesan y que no son su negocio, el sistema se cae, porque si el banco no recupera su plata, ¿cómo hace para volvérsela a prestar a otras familias? Es todo un sistema que tiene que moverse sincronizadamente y funcionar. Todos los actores tienen que encontrar beneficio, todos tienen sus propios intereses. Siguiente punto importante que estableció el sistema. Hay sistemas de amortización aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué es esto de sistemas de amortización? Es la fórmula matemática y el cuadro de pagos del crédito. Entonces, en Colombia existen 5 sistemas de amortización aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Existen 5 sistemas. Dos sistemas de amortización para la modalidad en pesos
y 3 sistemas de amortización para la modalidad en VR. Es decir, ¿cómo hacemos para repartir esa plata o para devolver esa plata al banco de forma tal que le quede cómodo a la persona? ¿Sí? Porque imagínense que si me prestan 100 o 200 millones, pues tiene que existir un mecanismo que sea que yo lo pueda pagar cómodamente, tranquilamente con el salario que me gano. Entonces se inventaron unas fórmulas matemáticas para que en uno yo tenga que pagar una cuota alta, una cuota media, una cuota baja, una cuota fija, una cuota con abono constante, y digamos que estos sistemas tienen que estar aprobados por la Superintendencia Financiera, y no es que el banco nos vaya a cobrar el crédito como quiera, sino que el banco solo nos puede cobrar el crédito con alguno de esos 5 sistemas, y cada uno de los sistemas tiene su aplicación, sus beneficios y su forma de funcionamiento. Si conocemos el sistema que se adecua a nosotros, pues ese es el sistema que debemos pedir. ¿Listo? Estudio de la persona y de la propiedad. Entonces la ley estableció que se le tenía que hacer un estudio de crédito a las personas y a las familias. No es préstele plata al que sea como sea y sin mirarle su capacidad de endeudamiento, su estabilidad laboral, no. Cuando el banco nos pide un formulario y cuando el banco nos hace unas preguntas y nos investiga y nos pide una documentación, lo que el banco quiere saber es si esa familia tiene hábitos de pago, si tiene ingresos demostrables y sostenidos que le permitan cumplir con el compromiso que se va a meter. Un banco sería muy irresponsable si le presta dinero a las personas y sabe que no les va a pagar. Entonces, por eso es importante colocar la información o entregar la información adecuada a nuestra realidad, porque si nos, lo de siempre, o sea, yo creo que uno de los mensajes que yo quiero que se lleven esta noche es que debemos endeudarnos de forma responsable, porque tal vez hoy en día podamos pagar el crédito, pero ninguna de las personas estamos exentas a tener o pasar por una mala situación financiera. Y el problema es cuando pasemos por esa situación financiera difícil. ¿Qué vamos a hacer si de pronto estamos sin empleo, si no tenemos ingresos y nos metimos y nos comprometimos con una cuota súper altísima y no contamos con ahorros para cubrirnos en las eventualidades de que no tengamos ingresos? Entonces, un endeudamiento responsable, pues es un buen camino para salir adelante sin preocupaciones. ¿Listo? Pero también estableció esta ley que las propiedades tenían que surtir con un estudio. Entonces, no es que yo compre cualquier propiedad y me presten cualquier dinero simplemente por presentar X apartamento, no. Las propiedades tienen que ser evaluadas o avaluadas para ver cuál se va a prestar para dañar el sistema, como les decía yo antes. ¿Listo? Regálenme un segundito. Hago algo acá. Listo. Y finalmente, la ley establece que nos podemos o debemos asegurarnos contra los riesgos que puedan suceder. Entonces la ley después establece, o gracias a la ley se establece en su reglamentación, que los créditos de vivienda tienen que ser garantizados por lo menos con 3 pólizas obligatorias. La póliza de vida, que ¿qué sucede? Si el deudor fallece o muere, pues la idea es que esa póliza entra a pagar el crédito y no le queda esa deuda heredada a mis hijos o a mi familia. Imagínense que si yo estoy pagando una vivienda y yo soy el padre de familia y Dios no lo permita, yo fallezco, pues imagínense donde esa deuda no esté garantizada. Mi esposa o mis hijos tienen que mirar cómo hacer para pagar ese crédito, y tal vez ellos no tengan la capacidad de generar los ingresos que yo genero. Entonces yo muero y le dejo un problema a mi familia, pero gracias a esas pólizas, la póliza entra y paga el crédito y mi familia puede quedar tranquila y la propiedad pasa a ser de ellos. Entonces por eso existe el seguro de vida. Existe el seguro de incendio y terremoto.
de incendio y de terremoto. Son dos pólizas que muchas veces las unen y algunos bancos o algunas aseguradoras les llaman como todo riesgo. Entonces, si la vivienda es destruida, ya sea por un incendio o por un terremoto o por rayo, o por este tipo de eventualidades, el tema es que si se destruye la vivienda, pues ya no existe garantía. Entonces, ese seguro lo que busca es proteger que si se destruye la propiedad, pues ahí sucede lo mismo. Entra el seguro a pagarle al banco el valor de ese inmueble que se perdió, ¿sí? Y pues obviamente se subsana el crédito, porque imagínense que usted se le destruya su casa y usted después tenga que seguir pagando por esa propiedad que ya no existe. Eso es como cuando uno tiene un celular y se lo roban, ¿sí? Que eso sí es muy común. Le roban el celular y qué tal usted lo compró a crédito. Usted tristemente sigue pagando las cuotas del celular aunque se lo hayan robado. Entonces, una casa no se la pueden robar de esa manera, ¿sí? La propiedad no se la van a quitar. Pero si la casa se destruye, pues usted va a tener que dejar de pagar va a tener que dejar de pagar ese crédito porque el seguro cubre el crédito. ¿Listo? ¿Qué más trae la ley? Tiene la obligación, establece la obligación para que los bancos nos den información suficiente, completa y oportuna. Y también dentro de esto hay un informe que se entrega todos los años. Los bancos todos los años, en los 2 primeros meses, tienen que enviarnos un estado de cuenta de cómo se están distribuyendo los pagos que yo hago y cómo se proyecta la cuota que yo voy a pagar a lo largo del año. ¿Listo? Eso es súper chévere. El siguiente punto. La ley establece que se puede ceder el crédito sin la necesidad de pagar derechos notariales o impuestos. Entonces, las famosas compras de cartera. Gracias a este articulito o a este contenido que tiene la ley, pues hoy en día, si ustedes tienen el crédito con un banco y otro banco viene y me ofrece una mejor tasa de interés, yo simplemente hago el proceso de estudio de crédito y el crédito que le pagaba antes a un banco, ahora se lo pago a otro banco y eso no me acarrea ningún tipo de gastos, no me toca volver a escriturar, no me toca hacer nada. Ahí lo que muchas veces sucede es que toca pagar un avalúo o un estudio de títulos, o muchas veces los bancos hacen campañas de compra de cartera y no nos cobran estos costos, y sí podemos ahorrar muchísimo dinero pasando la plata o la deuda de un banco a otro, como lo hacemos en cualquier otro tipo de crédito. Y este último punto también es chévere porque la ley creó el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria. Es un fondo que se conoce como el FRESH. Entonces, este fondo, como bien lo dice su nombre, es un fondo. Es un lugar donde va a entrar plata de distintos actores del mercado. Se tiene que hacer unos aportes y hay un fondo donde hay un dinero. La idea de haber creado este fondo es que este dinero que está ahí adentro se puede utilizar para corregir desviaciones en la economía. Pues la economía se volvió loca y las tasas de interés subieron por las nubes. Gracias a ese fondo se puede, por ejemplo, crear un subsidio para ayudar con la cuota, con la tasa de interés. Y este fondo se ha utilizado. Entonces, muchas personas recuerdan que hace unos años existía el subsidio tasa fresh. Entonces, ¿qué hicieron? En ese momento, de esa plata que había en ese fondo, sacaban una plata para ayudarle o ayudarnos. Yo fui beneficiario de ese fondo cuando compré mi primer apartamento. Entonces, el banco me cobraba una tasa, pero gracias a ese subsidio yo pagaba una tasa más pequeñita. Entonces, el objetivo de ese fondo es que cada vez que la economía sufra desviaciones, pues de ese fondo entra a meter la mano y a ayudar a los colombianos para que el sistema permanezca funcionando. Si el sistema se cae, todos perdemos. Entonces, ¿cómo puedo usar esta ley a mi favor si yo quiero comprar vivienda? Entonces, aquí lo primero y lo que quiero decirles es que uno, tenemos que reconocer y saber que la ley fue creada para protegerme a mí como consumidor financiero. Los topes, las reglas, los seguros, todo lo que establece la ley está diseñado para protegerme.
para que yo no me sobreendeude, para que yo tenga información clara, para que yo tenga mecanismos y pueda ahorrar en intereses, para que yo tenga distintas alternativas de salir adelante, no como el banco quisiera, sino que gracias a la ley podemos establecer distintos mecanismos para comprar vivienda y para pagarla mucho más rápido. Lo que pasa es que muchas personas no conocen esto y el desconocimiento de la ley muchas veces nos hace esclavos de un sistema. Pero el que conoce la ley y la utiliza a su favor está ganando en este sistema. El tema es que las entidades las conocen muy bien, pero nosotros como consumidores no conocemos bien la ley y por eso este tipo de charlas son importantes, porque el que conoce sus derechos y los hace valer, los ejerce, está pasos y años luz por encima de otras personas que no los conocen. Les quiero leer este artículo 17, numeral 8 de la ley. Se los traje aquí tal cual. Dice, los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tiene derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el valor de la obligación. Y este artículo yo creo que es la sustancia, es lo mejor que tiene esta ley. Este numeral 8 es lo mejor de la ley. Porque ¿qué nos dice? Nos dice, si tú tienes el dinero o tienes la posibilidad de pagar todo el crédito mañana, lo puedes ir y pagar y el banco no te va a poner multas y el banco te tiene que recibir la plata. Y podemos acudir a este numeral si un banco no nos quiere aceptar el prepago de mi crédito. Y algo importante y se los dejé resaltado, sin penalidad. O sea, en créditos de vivienda no se vale que el banco le diga a uno, como usted me está pagando por anticipado, yo le voy a cobrar tanta plata porque por haberme pagado antes de tiempo. Entonces usted firma un crédito a 30 años, pero me lo paga en 3 años. Entonces yo le voy a cobrar algo por anticiparme esa plata y como ya no me va a ganar tantos intereses como yo me quería ganar, la ley te protege a ti como consumidor en cuanto a eso. ¿Listo? Y nos indica entonces que lo podemos hacer. Y esto es muy chévere porque gracias a este numeral es que existe algo que muchas veces tal vez hemos visto en redes sociales o en volantes o en publicidad, que es la famosa reducción de crédito hipotecario, y es algo que nosotros en Generación de Propietarios también tenemos. O sea, nosotros a las personas que cuentan hoy con vivienda y están pagando un crédito hipotecario, les ayudamos a utilizar todos los mecanismos que tiene la ley de vivienda. Les ayudamos con compra de cartera. Tenemos 9 bancos con los cuales trabajar. Ahorita las tasas no nos están ayudando con compra de cartera, pero existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de endosar pólizas. También nosotros tenemos ese servicio. Es decir, que si yo compro las pólizas con el banco, no quiere decir que estoy obligado a comprarla solamente con el banco. Si yo quiero comprar esas pólizas de vida, incendio y terremoto con otra aseguradora que me sale más barata, pues lo puedo hacer y ahí también puedo ahorrar dinero. Nosotros también les ayudamos con eso y nos encargamos de todo el trámite. Que queremos hacer un cambio de sistema, que es que yo lo saqué en URs y lo quiero pasar a pesos. También lo podemos hacer, pero ojo aquí con eso. Para hacer ese cambio de sistema, tenemos que demostrar que nuestros ingresos alcanzan para soportar ese nuevo crédito que vamos a tener. Cuando hacemos el cambio de un sistema a otro, se hace nuevamente un estudio, hay que mirar cuánto capital debe en el momento y cuáles son los ingresos en el momento. ¿Listo? Entonces aquí lo que pasa es que muchos bancos y muchos asesores de crédito no nos cuentan la verdad, como si fuera algo, no sé, secreto. Y es que si nos toca sacar el crédito en Uber es porque los ingresos no nos dan. Porque sencillamente, si los ingresos no nos alcanzan para un crédito en pesos, toca en UR o toca aplazar la compra de vivienda para después. Y como aplazar la compra de vivienda no es una buena decisión, porque la vivienda sube todos los días y se valoriza todos los días, entonces si toca sacar el crédito en URs,
pues no quiere decir que yo dentro de un mes ya lo vaya a pasar a pesos. Quiere decir que cuando yo lo vaya a pasar a pesos, tengo que ganar más salario del que ganaba o el crédito tiene que estar más pequeño de lo que yo saqué al principio. Porque si yo sigo ganando el mismo salario y el crédito ha crecido por efectos de la VR, pues no va a pasar. Si el crédito pasara desde el principio, con los ingresos que presentas desde el principio, pues ¿por qué razón no me lo dan en pesos desde el principio? Entonces, se puede, sí, pero hay que saber cómo y cuándo hacerlo. Y gracias a este artículo podemos hacer la famosa reducción de crédito hipotecario o los famosos abonos inteligentes, que también hay dos formas de hacerlos y aquí les soy muy sincero. Podemos ir a hacer los abonos inteligentes directamente en nuestro banco o a través de nuestra aplicación. Sí, pero depende del banco. Hay entidades que no están preparadas tecnológicamente en sus aplicaciones y no nos permite hacer abonos extraordinarios a capital desde la aplicación. Hay bancos donde tenemos que ir físicamente a la oficina y entregar en efectivo el valor del abono, verificar que lo apliquen y que nos pregunten lo que dice aquí el articulito y que el recibo salga correctamente aplicado, porque muchos bancos aplican esos abonos a donde no los tienen que aplicar. Entonces, mandan el dinero para anticipo de cuotas futuras, mandan el dinero para pago de pólizas, mandan el dinero para pago de intereses, para el pago de otras cosas que no lo tienen que hacer. Y aquí les soy sincero, muchas veces nos toca y a mí me toca revisar el extracto antes y después del abono para verificar si el banco realmente lo aplica o no lo aplica adecuadamente. Ahora, casi todos los bancos lo aplican adecuadamente, pero hay cajeros, hay personas que no lo hacen bien y pues el afectado soy yo como consumidor. Y les soy sincero, muchas entidades financieras el proceso no lo hacen por aplicación, obligan al usuario a que esté yendo a la oficina y hay bancos, hay entidades que no es simplemente llegar y hacer la cola y hacer el abono, sino que hacen que el usuario tenga que pasar primero por servicio al cliente, a que le generen un volante y después ir a hacer la fila para pagar. O sea, hacen engorroso el proceso de abonos extraordinarios a capital. ¿Para qué? Para que el usuario se canse de hacer ese proceso todos los meses y simplemente no abone a capital. Y es que les cuento una cosa, un abono a capital de 2 millones de 2 millones de pesos a un crédito en VRs a 30 años, ya ha hecho el estudio y el cálculo financiero, 2 milloncitos que usted le meta una vez al crédito, le ahorra por lo menos 30 millones de pesos de intereses. Entonces, hacer abonos extraordinarios a capital al crédito ayuda a ahorrar plazo de intereses. Sí, es verdad. Y eso lo saben muy bien los bancos. Y por eso es que nos ponen a veces trabas para que hagamos esos abonos. Pero la ley y este artículo nos permiten hacerlos. Pero por eso existe la famosa reducción de crédito hipotecario, porque tristemente hay bancos a los que toca obligarlos a que nos reciban esa plata y nos la apliquen como la tienen que aplicar. ¿Listo? Entonces, aquí les hablo directamente a las personas que ya están pagando un crédito hipotecario hoy en día y si ustedes quieren que nosotros revisemos su caso y miremos cuál de estas alternativas pueden utilizar para pagar más rápido su crédito hipotecario, aquí les voy a dejar mi página web para que me contacten y ya les voy a mostrar cómo lo pueden hacer, cómo pueden obtener esa asesoría. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uso la ley a mi favor? Ya les conté. Compra de cartera, cambio de sistemas, endoso de pólizas, abonos inteligentes a capital y listo. Listo. Bueno, aquí ya me alargué porque después de los problemas que tuvimos al principio, voy a responder preguntas, voy a responder comentarios. ¿Listo? Espérenme, tomo agüita aquí porque por más de que corrí, aceleré. Denme sus preguntas. Buenas noches, señora Pili. Qué rico verte por aquí nuevamente. Eliana Calongue, yo quiero comprar mi casa. Claro que sí, señora Eliana. Ahí en la página web
vas a encontrar el botón de WhatsApp para que nos puedas contactar y solicites tu asesoría. La asesoría no tiene ningún costo. La asesoría. Nosotros somos expertos en vivienda, expertos en crédito hipotecario, subsidios, finanzas personales e inmuebles. Cada semana hablamos de uno de esos 4 temas y brindamos asesoría, brindamos acompañamiento para que ustedes puedan lograr su vivienda propia. Si necesitan crédito hipotecario y toman su crédito hipotecario con cualquiera de los bancos que nosotros tenemos alianza, no solamente les vamos a ayudar con el trámite de crédito hipotecario, sino que los vamos a acompañar en todo su proceso de compra de vivienda. Si tienes dudas para el trámite de tu subsidio, si tienes problemas o comunicaciones con la constructora, si quieres organizar tus finanzas personales y tu cierre financiero, si quieres que te ayudemos a encontrar tu inmueble, ya sea nuevo o usado, nos contactas y con gusto te ayudamos. ¿Listo? Sebastián Torres. Buenas noches, Sebastián. Espero que todavía estés por acá. ¿Con quién me recomiendas sacar un préstamo para vivienda? Tengo 25. Sebastián, eh, depende. Para tomar un crédito, pues depende tu perfil de riesgo, o sea, tu score en data crédito, a qué te dedicas, qué tipo de contrato tienes, si tus ingresos son variables. eh, Son distintos elementos para darte una respuesta. No hay un único banco que les sirva a todo el mundo y no todo el mundo les sirve a un único banco. Por eso nosotros tenemos 9 entidades financieras con las cuales trabajar. Cada entidad financiera maneja alguno de los 5 sistemas, entonces ahí de entradita hay 45 opciones de dónde escoger. Entonces escríbenos, hacemos el análisis y con ese análisis pues te ayudamos a tramitar el crédito hipotecario para que puedas comprar tu vivienda. ¿Listo? Gustavo Murcia, le están pegando al perro. Bueno, no sé a qué te refieres. No sé, si es un comentario hacia nosotros o por ahí algún ruido que se coló. Ingrid María Cordero, no sabía, bueno, algo que pregunté más antes. Listo. Camilo Uribe, ¿cómo puedo endosar el seguro de mi crédito con el FNA? Malas noticias, Camilo, con el FNA no podemos endosar seguros. Es una de las pocas entidades financieras que no permite endosar seguros o bueno, hasta el momento no la hemos logrado. El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad pública y tiene sus procesos y sus cosas. Yo creo que ya lo has podido vivir, cómo es todo el trámite con ellos en cuanto a tiempos y en cuanto al manejo con ellos. Es una de las entidades con las que no trabajo, pero conozco muy bien su funcionamiento y en este tema no te podría ayudar. Pili, ¿en qué momento se puede realizar abono inteligente? El abono desde la primera cuota. Yo recomiendo que lo hagan desde la primera cuota, desde el primer momento. Si tenés, y aquí es mi ejemplo, yo mi crédito hipotecario, mi primer crédito hipotecario, lo saqué a 15 años y lo pagué en 6 años y medio. 6 años y medio me demoré pagando mi primer crédito hipotecario. Mi segundo crédito hipotecario, bueno, es que mi segundo crédito hipotecario tiene una historia particular que les contaré en otro momento, pero también se ahorraba dinero. O sea, al final, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, 2.000.000, lo que sea que le metan ustedes al crédito, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y yo siempre digo lo siguiente. Por ejemplo, la tasa de interés hoy en día está en un promedio del 15%. Entonces, si yo tengo 1.000.000 de pesos en mi bolsillo, la decisión que yo tengo que tomar es, ese 1.000.000 de pesos, si yo se lo meto al crédito, me voy a ahorrar el 15% en intereses sobre ese millón, sobre 15 o 20 años de vida que tiene el crédito. O sea, voy a dejar de pagar intereses por ese millón durante 15 o 20 años al 15%. Esa es la decisión. O si yo soy capaz de coger ese 1.000.000 de pesos, reinvertirlo en alguna otra cosa y yo soy capaz de generar una rentabilidad superior al 15%, pues chévere, yo ahí no haría un abono a capital. Entonces, todo depende de qué
manejo financiero sepas tú hacer. ¿Listo? Entonces, hay momentos donde debo abonar, hay momentos donde no. Hay personas que les conviene más abonar, hay personas a las que no les conviene abonar. Por eso es importante una buena asesoría financiera. Divas, un inmueble que cuesta 260 millones, ¿cuánto hay que tener de cuota inicial? ¿Cuánto presta el banco? Listo. 260 millones hoy en día entra en la categoría de vivienda de interés social. Es decir, que por ley de vivienda permiten que financies máximo el 80%. El 80% de 260 millones son 208 millones, si no estoy mal. Cojan la calculadora, 260 por 80%, creo que son 208 millones, sería lo máximo. Ya ahí lo que hay que mirar es si con tu salario te alcanza para que te aprueben ese valor de crédito. Si por ejemplo con el salario que tienes o con los ingresos que tienes, si no eres asalariada, te prestan 180, pues lo que te hace falta te toca ponerlo a ti. Ahora, si tienes acceso a subsidios, pues puedes ayudarte con subsidios. ¿Listo? Ahí también sí te invito a que me escribas en la página para poder mirar toda la asesoría. En mi asesoría yo te ayudo a calcular qué subsidios tienes derecho, qué crédito tienes acceso, cuánto te queda de cuota inicial y cuál es el valor ideal de vivienda que tienes que comprar. Entonces escríbeme y con gusto te ayudo. Santi 15783, con el FNA literalmente no se puede endosar, de por sí los seguros son los más bajos del mercado. Listo, Santi, perfecto. Ya lo he respondido más arriba. Bueno, Santi, hay un comentario que nos dice ahí, Santi, es cierto, el 90% también puede ser. Por ejemplo, si se van con Fondo Nacional del Ahorro, ellos financian hasta el 90%. O hay otra modalidad que ya no estamos hablando de crédito hipotecario que se llama leasing habitacional. Hay bancos que pueden financiar hasta el 90% de la vivienda. ¿Listo? Que es importante. Entre más yo financio, más alta me queda la cuota. Y pues obviamente lo que les he recalcado mucho en la charla, no se trata de comprar por comprar, aunque comprar vivienda es la mejor decisión y siempre será mejor un crédito que se acaba por encima de un arriendo que nunca se acaba. Aunque siempre es mejor, yo sigo, debe ser un endeudamiento responsable y sobre todo cuando tenemos condiciones tan vulnerables o tan cambiantes como las que pueden suceder en este momento en la economía colombiana. Digamos que el sistema económico y el sistema político ahorita nos hace o nos debería llevar a tomar decisiones un poquito más cautelosas porque no sabemos qué puede suceder al futuro. Entonces, yo no me metería en un crédito con un porcentaje tan alto, aunque la ley me lo permita, simplemente por seguridad. ¿Por qué te lo digo, Santi? En caso de una liquidación, es decir, en caso de que no puedas pagar el crédito y tengas que entregar el bien en pago, el bien te lo van a rematar por el 70%. Y si te endeudaste por el 90%, te rematan y más encima quedas debiendo plata. Entonces, también hay que verlo de una forma un poco estratégica, que si yo no puedo pagar el crédito, pues al rematarme o al salir a liquidar la deuda, me quede algo. Es algo que yo buscaría. Ingrid Marcela Cordero, la ley está aquí abajo en las diapositivas, ley 546 de 1999, para que te la leas. Yopo, buenas noches. ¿Es verdad que con el FNA se tiene la tasa más barata que con otros bancos? Sí, para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos y están vinculadas a través de cesantías. No es para todo el mundo. Si te vinculas por ahorro voluntario contractual, la tasa es más alta. Si tienes un salario mayor a 2 salarios mínimos, la tasa es más alta. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad pública y se enfoca en las personas muchísimo más vulnerables del país, es decir, con menores ingresos y con el vínculo a través de cesantías, es decir, que son empleados. Ingrid Marcela Cordero,
Yo trasladé este año mis cesantías al fondo y se consignaron las cesantías de este año. Listo, perfecto. Con que tengas cesantías puedes hacer tu solicitud de crédito allá en el Fondo Nacional del Ahorro. Ahí lo que tienes que esperar es la respuesta, a ver cuánto te prestan, cuánto se demoran en la aprobación del crédito. Algo que es importante también para las personas con cesantías que aclaren al momento de hacer su solicitud de crédito. El Fondo Nacional del Ahorro, las cesantías muchas veces, según el monto de cesantías, dejan pignoradas las cesantías. ¿Qué quiere decir? Que esas cesantías que están allá metidas no las puedes utilizar para la compra de vivienda como parte de pago de la cuota inicial, sino que esas cesantías de alguna manera quedan como garantía del crédito. Entonces, si en el futuro no puedes pagar el crédito, de esas cesantías van a sacar para pagar una o algunas de las cuotas del crédito. Entonces, ojo, preguntar y aclarar eso porque muchas personas me ha sucedido contaban con las cesantías para pagar la cuota inicial, pero como tuvieron que meter las cesantías para que les aprobaran el crédito, después no tuvieron con qué pagar la cuota inicial. Entonces, ojo con eso y consúltelo muy bien con el fondo antes de hacer los traslados. Cada caso es específico, ¿no? Por eso les digo, consúltenlos. ¿Cuánto será? Ay, creo que me volví. Ingrid María Cordero. Me sorprendió ver mis cesantías en UR, el valor es mucho más alto que en pesos tradicionales. No comprendo tu comentario, Ingrid. Si quieres me escribes y miramos a qué te refieres, porque cesantías en UR no he visto. No he visto. De pronto, bueno, no sé, miramos el caso puntual, escribe porque ahí me corchaste. No sé si de pronto estás confundida con algún término ahí. Si conviene con el fondo una entidad financiera distinta, depende de cada caso. O sea, si tú tienes tus cesantías, si de pronto estás reportada, si ganas menos de dos mínimos, si estás vinculada por cesantías, pues puede ser que el fondo sea tu mejor opción. Pero pues normalmente tenemos que comparar. Ahí también es importante ver los tiempos. El Fondo Nacional del Ahorro se demora un poquito más en la aprobación, un poquito, a veces hay casos de 20 días, de un mes solo para la aprobación del crédito, pero el tema de desembolso, estudio de títulos, avalúo, es un poquito más complejo con el fondo y muchas constructoras no esperan ese tiempo. Entonces también hay que ver qué apartamento compraste y cuánto tiempo dispones para hacer todo el proceso de legalización. Las cesantías las puedes usar para abono extraordinario, sí, tienes que tener en cuenta cómo aplican ese abono. He visto mucho que el abono lo mandan a cuotas futuras, ahí no hay ahorro, ahí no hay ahorro. Si lo mandas para cuotas futuras, no hay ningún tipo de ahorro porque lo que hacen es como que cogen tu plata y lo dejan allá en un bolsillito y entonces dentro de un mes cuando se genera la nueva cuota, sacan de ese bolsillito. Entonces, no te ahorraste intereses en el crédito, pero tampoco te pagaron intereses por esa plata que tenías ahí en ese bolsillito. Entonces, tienes que mirar cómo aplican los abonos ahí. Y no solo ahí, en cualquier banco. Pero es importante mirar el tema de los abonos, cómo se hacen adecuadamente. Divas, ¿el interés es el mismo en todo el préstamo? Excelente pregunta, Divas. La tasa de interés por ley de vivienda siempre es la misma durante todo el crédito. La tasa no puede subir, no puede subir la tasa de interés. Algunos bancos, como mecanismo para retener a los clientes, llaman a los clientes y antes le bajan la tasa de interés. De hecho, hay uno de los bancos con los que yo trabajo que varios clientes me han dicho, Elber, me llamó el banco y me bajaron la tasa de interés. Buenísimo, porque si un banco lo hace, yo espero que los demás comiencen a hacerlo, ¿sí? Pero hay algo que sí es tener en cuenta. Y esto lo expliqué hace unas 2 o 3 semanas. El crédito en UERES, la tasa de interés es fija, pero lo que sí es variable es el porcentaje que sube la UER. Entonces, la corrección monetaria es el término técnico de la UER, es como un plus adicional a la tasa de interés. Entonces, como la UER, por ejemplo, en este momento la UER está como en el 5.1% anual, pero si la inflación sube y la inflación se ubica por ahí en el 10,
pues entonces me cobran una tasa de interés más la UR del 10. Entonces es como si la tasa de interés fuera variable. Para no enredarnos, yo digo, en UR es como si tuviéramos tasa variable, pero siendo técnicos y siendo rigurosos, una cosa es la tasa de interés y otra cosa es la corrección monetaria. Pero en teoría esa tasa básica no puede cambiar en ninguno de los dos sistemas del crédito para empeorar. Para mejorar, claro que sí, la ley permite mejoras en el crédito, pero no permite desmejoras en las condiciones del crédito. Yopo, me acaban de aprobar un crédito por 130 millones en UR con el FNA a 20 años, soy empleado. Excelente, Yopo. Súper. Yo miraría alternativas, de pronto sacarlo en pesos desde el principio, porque pues lo que dicen los economistas, yo no soy economista, estudié economía, no terminé la carrera, pero yo soy administrador y soy financiero, y las proyecciones y la teoría macroeconómica dice, porque vi macroeconomía en mi carrera y vi macroeconomía en mi posgrado, la teoría macroeconómica dice, cuando hay más dinero circulando en el mercado, hay presiones a que suba la inflación, ¿sí? Entonces, si va a haber una alta inflación, la UR va a subir. Ahora, como ya lo vimos ahorita, que suba la UR, pues asimismo se esperaría que suba el salario mínimo. Pero si nos queremos quitar de encima ese problema, pues mejor hacerlo en pesos desde el principio, si lo puedes hacer. Yo estudiaría esa posibilidad. ¿Listo? Hay un solo banco que de pronto te podría competir ahí al Fondo Nacional del Ahorro. Escríbeme y lo revisamos. Jairo Camargo, ¿cómo funciona lo del endoso de seguros? Listo, esto del endoso de seguros es sencillo. Tú ya debes estar pagando tu crédito hipotecario y en el extracto bancario dice, el seguro de vida vale, vamos a hacer 50.000 pesos, el de incendio vale 30, serían 80.000 pesos en seguros mensuales. Y por otro lado venimos y cotizamos con todas las aseguradoras aliadas y te presentamos una propuesta. Te decimos, mira, hay un valor anual, se va a pagar todo el año por 500.000 pesos todo el año de seguros. Entonces, si tú lo pagas mes a mes, son 80.000 pesos. Y 80.000 por 12 meses, te gastas 960.000 pesos. Y entonces yo vengo y te hago una cotización y te digo, si me pagas todo el año son, esto es un ejemplo, ¿no? 500.000 pesos. Entonces tú dices, ¿yo qué prefiero pagar? ¿960.000 en cuotas mensuales o 500.000 pesos en una sola cuota? Entonces tú eliges. No, yo le sigo pagando los 80.000 al banco. Listo. Pero si tú quieres ahorrarte una platica, sacas 500.000, pagas la póliza solo una vez y la cuota te va a disminuir automáticamente. Y esa póliza simplemente la renovamos año a año y cada año nosotros nos encargamos del trámite ante el banco. Tú simplemente firmas tu póliza y haces el pago una vez al año. Así funciona básicamente. Si en la cotización nosotros vemos que no logramos mejorar lo que estás pagando en tus pólizas actuales, pues simplemente te decimos, mira, no te cotizo porque ya tienes un buen precio en las pólizas que te está cobrando el banco. Hay bancos que tienen las pólizas muy, muy económicas y casi nunca logramos hacer endoso de pólizas, pero la gran mayoría de bancos, sus tarifas son altas. Entonces, casi siempre hay ahorros. Yo aún no sé en cuánto me quedan las cuotas. El Fondo Nacional tiene un simulador en su página. Buscan en Google simulación crédito Fondo Nacional del Ahorro. Ahí puedes ingresar de acuerdo al valor de la vivienda o de acuerdo al valor de tus ingresos y ahí te dice más o menos cuánto te queda la cuota. Jamie Rodríguez. ¿Cómo va ese bonito para el banco con la tarjeta de crédito? No entiendo, Jamie. Jamie, ¿cómo estás? Qué rico verte. Acabo de reconocer tu foto aquí chiquitica. Con Jamie hicimos alguna vez un video. Qué rico verte por acá. No entiendo tu pregunta, Jamie, si me la puedes repetir, por favor. ¿Listo?
Ingrid María Cordero, el Fondo Nacional me muestra el saldo de mis cesantías en valor UR. Esto me dio curiosidad, tendría que ir al fondo. Oye, sí, curioso. No sé por qué las cesantías en URs. Eh, sí, tendrás que averiguar en el fondo. No lo conozco. No sé ahí por qué te lo muestran así. De pronto es una equivalencia. En el fondo te exigen que tengas visto un inmueble, te exigen que presentes una matrícula inmobiliaria o te exigen que presentes la cotización si se trata de vivienda nueva, pero para hacer la solicitud tienes que tener un puntaje y tienes que tener ya la plata metida allá. O sea, eh, no sabemos todavía cuánto te van a prestar, no sabemos si sí te van a prestar o no, pero te toca pasar la plata antes de hacer el proceso. Entonces es un riesgo porque hay personas que no les han aprobado el monto que necesitan y después sacar la plata de allá, mejor dicho, un poquito complicado después. ¿Listo? Listo, creo que acabé de leer comentarios. Les quiero compartir aquí, desde hace 8 días comencé a implementar compartirles versículos bíblicos. ¿Listo? A mí me gusta mucho, ya les conté, ya les he contado, me gusta el tema de finanzas con principios bíblicos. Entonces hoy les traigo este que está en Lucas 14:28. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Entonces, este versículo me gusta porque nos recuerda que no habla solo de calcular un edificio, de construir un edificio, ¿cierto? Porque pues no muchos de los que estamos acá tenemos la posibilidad de construir un edificio. Para mí es un sueño. Yo les contaba la otra vez, uno de mis sueños eh, es llegar a construir edificios y llegar a vender vivienda. Ese es uno de los retos, de los sueños y de la visión que yo tengo para generación de propietarios. Yo quiero construir un edificio y ahí vamos caminando en pro a eso. Pero otros dirán, no, es que yo no voy a construir un edificio. Sí, pero este versículo lo que nos está enseñando es que antes de construir algo, no necesariamente un edificio, yo quiero construir un sueño. Yo quiero comprar mi casa, yo quiero hacer algo. Entonces lo que dice es, antes de hacer las cosas, siéntese a calcular a ver si lo puede sacar adelante. Entonces este versículo se los quise traer hoy porque los quiero invitar a ustedes a que antes de subirse en este sueño de comprar vivienda, siempre se sienten primero concienzudamente a calcular si lo pueden pagar. Y no solamente me refiero a si pueden pagar la cuota inicial o si pueden pagar el crédito hipotecario, sino también quiero hablarles un poquito del costo emocional que implica meterse en un proyecto como estos. O sea, para la gran mayoría de personas que lo hacen bien y planificadamente, esto es hasta emocionante, o sea, es chévere, la gente llora, se emociona, se pone muy feliz, la cantidad de emociones y sentimientos que hay alrededor de esto es impresionante porque estamos, o sea, estamos construyendo sueños. Esta es la compra más importante para muchos de ustedes en la vida, pero también hay un costo emocional, ¿sí? Créanme que cuando uno no tiene el dinero para pagar una cuota de un crédito, o cuando uno dice, pucha, mi salario no me alcanza y la cuota es demasiado alta y me tengo que sacrificar, créanme que eso es súper duro. Créanme que a veces uno se mete con emoción y no mide ese tipo de cosas, ¿sí? Y yo lo he pasado, yo lo he vivido, ¿sí? Y entonces no solamente el costo económico y físico, sino el costo emocional de nuestras decisiones. Yo los quiero motivar y los quiero llevar a tomar decisiones responsables. Y la ley de vivienda está hecha para tomar decisiones responsables, para tomar decisiones informadas, no para obstaculizarnos el sueño de comprar vivienda. Y yo los quiero invitar y ese es el mensaje que les quiero dejar esta noche. Es, ¿lo tenemos que lograr? Sí, claro que sí. Pero no se trata de hacerlo a cualquier costa, ¿sí? No se trata de hacerlo a cambio de olvidarnos del tiempo para nuestra familia.
no se trata de hacerlo a cambio de nuestra tranquilidad, a cambio del deterioro de nuestra salud física, porque hay muchas personas que sí, chévere el esfuerzo y todo, trabajan dos, tres empleos, sábados, domingos. Yo les contaba la otra vez, cuando yo era joven y estaba en la universidad, trabajaba de domingo a domingo, tenía la energía, no tenía hijos, lo podía hacer y temporalmente se vale matarse temporalmente, pero lo que los quiero llevar hoy a pensar es, ¿vale la pena el costo por ese sueño? O más bien yo puedo sentarme, tener un plan adecuado a mi realidad, un plan en el que yo me sienta cómodo, tranquilo y que lo haga paso a paso y en el tiempo que debe ser, sin afanes, sin pretensiones. Entonces, eso es lo que a mí me enseñó este versículo y eso es lo que hoy les quiero compartir. ¿Listo? Entonces, nada, ya para dejarlos descansar, hoy sí me desaté. Claro que perdí como media hora en conectarme. Los invito a que me sigan en YouTube. Allá en YouTube yo dejo la grabación de todas las charlas y el canal se llama Generación de Propietarios. Aquí lo encuentran, ahí está la casita sonriente, Generación de Propietarios. Y los invito a que sigan el canal de YouTube. Allá hay un podcast de personas que lograron su vivienda y nos cuentan cómo lo lograron y los temas que superaron para lograrlo. Allá encuentran todas las grabaciones. Ya con hoy son 12 charlas semanales donde hemos hablado de créditos, de subsidios, de finanzas personales, de inmuebles y todo está cargado allá en YouTube, completamente gratis, disponible. Esa es nuestra página web. Tómenle un screenshot, apúntenla, porque a través de la página es que nos pueden contactar. Allá en la página, en este botoncito, piden asesoría personalizada, sin costo y virtual. Aquí hay varias personas que han tomado asesoría conmigo, entonces ellos pueden darles fe de que la asesoría no tiene ningún costo y yo me esfuerzo mucho por dar buenas asesorías y también por a veces decirles la realidad, por dura que sean las personas en un momento. Entonces, pidan su asesoría, no tiene ningún costo y los invito a que se unan al canal de WhatsApp. Ahí está el canal de WhatsApp en la página también. Ahí publico noticias. Cuando hay convocatorias de subsidios, ahí mando la información, mando los enlaces, ahí mando todo lo que hay importante para el tema de vivienda. Entonces, ahí para que puedan recibir toda la información. Recuerden, Academia de Propietarios es una creación de Generación de Propietarios. Les quiero dar las gracias a las personas que estuvieron aquí súper activas conectándose. Más de casi 700 me gusta. Más de 1000 personas conectadas. Qué chévere, me alegra eso. Sé que muchos de ustedes van a lograr el sueño de vivienda propia. Finalmente les quiero contar, en 8 días, ¿qué viene en 8 días? La sesión de la próxima semana va a estar chévere porque el tema es de finanzas y voy a estar hablando de presupuesto mensual. ¿Esto qué tiene que ver con vivienda? Todo. Si yo no organizo mi presupuesto mensual, difícilmente voy a tener el excedente para poder lograr la vivienda propia. En 8 días viene con un regalo la clase y el tema es que les voy a dar una plantilla en Excel para que ustedes lleven su presupuesto mensual. Es un link que les voy a dar para que descarguen un Excel y comiencen a organizar sus finanzas enfocados en el sueño de lograr vivienda propia. Y en 15 días vamos a estar hablando de vivienda de interés social dentro de la temática inmueble. ¿Listo? Creo que esto es todo por esta noche. Muchísimas gracias a todos. Qué rico. Y nada, espero que nos contacten las personas que no han tenido la oportunidad de tener una sesión conmigo. Y claro que sí lo puedes compartir, Ingrid. Puedes compartir el canal de YouTube donde quieras. O mi teléfono también. Esta semana chistoso, mucha gente me preguntaba, ¿puedo compartir tu teléfono? Claro que sí. Mi teléfono es de dominio público. ¿Listo? Entonces nada, que Dios me los bendiga. Nos vemos, recuerden, próximo martes, 8 de la noche, somos Generación de Propietarios. Muchas gracias a todos. Bendiciones.